Esta que tengo a mis espaldas es la famosísima Sierra de 14. Este camino empedrado es uno de los caminos más difíciles y escabrosos en el país. Solo está permitido para vehículos con 4x4. En más de una ocasión, los autos normales que intentaban bajar por este camino terminaban allá en el fondo. Este es el lugar perfecto para probar las capacidades de agarre de esta belleza. En este caso vamos a empezar usando la doble tracción alta, 4 High, y acá arriba en el tablero ya nos muestra 4H. Si yo muevo la palanca hacia un costado, estamos en modo tipo manual. Una técnica muy importante para pendientes pronunciadas muy empinadas es que tienes que conducir con los dos pies, pie derecho en el acelerador, pie izquierdo en el freno, y vas a ir controlando el vehículo con los dos. Y le damos para arriba. Ahora este Wrangler Rubicon también cuenta con triple bloqueo de diferencial. Puedes bloquear el diferencial central, que es para la tracción en las 4 ruedas normal. Puedes bloquear el diferencial trasero y dejar el delantero libre, y luego tienes el bloqueo de diferencial trasero y delantero, y eso lo utilizas más para subir piedras muy difíciles. Debido a la inclinación, ya que es piedra pulida, este camino puede ser muy resbaloso si no tienes tracción en las 4 ruedas. Estamos a punto de tomar una de las curvas más difíciles, que en Wrangler Rubicon no se siente tan difícil, pero es una curva muy cerrada, en lo que damos la vuelta y nos enderezamos. Ahí podemos ver que viene una Willys en sentido contrario, entonces me está dando chance de que me acerque allá porque hay un pequeño espacio para juntarnos los dos coches. Hacemos el saludo de Jeep con la mano. ¡Ánimo! Y pasamos nosotros. Él se orilló hacia el lado derecho del camino y yo me orillé hacia el lado izquierdo. Uno siempre se tiene que orillar hacia el lado donde el conductor pueda ver el borde del barranco. En este caso, el conductor que baja tiene que hacerse sí o sí a la derecha. Recorrer por la carretera normal desde Estación 14 en el desierto hasta Real de 14 arriba en la montaña te llevaría aproximadamente 1 hora y media. Pero si tienes un Wrangler Rubicon con capacidades 4x4, el recorrido te lo avientas en 25-30 minutos máximo. Para muchas personas el Jeep Wrangler Rubicon es un vehículo excesivo que no sirve para nada en ciudad, que dicen que gasta mucha gasolina y que su único fuerte realmente es sacarlo a ruta de vez en cuando, pero que aún así no lo desquita. Y aunque mi papá tiene Jeep, mi mamá tiene Jeep y yo tengo un XJ en casa, la neta es que medio estaba de acuerdo con alguno de estos comentarios hasta ahora que me tocó manejar este Wrangler Rubicon por un montón de lugares. Lo primero, me encanta la defensa súper reforzada que tiene porque es metal sólido. Además tenemos ganchos de sujeción. En esta edición ya incluye el winch warn y el gancho sale por detrás del portaplacas. Las cantoneras son altas para que puedas tener máxima flexión en las ruedas a la hora de tomar malos caminos. Y en cuanto a luces, es full LED. Tenemos las luces de conducción normales, luz alta y luz baja aquí, además del arito circular que está bien bonito. Esta otra bonita luz de conducción diurna que está encendida todo el tiempo. Y acá abajo están ubicados los faros de niebla que me encantan. No hay estribos para poner el pie y el despeje del suelo sí es bastante generoso, pero lo que sí hay son estas bonitas placas. Puedes recargar el vehículo y no vas a lastimar ni la carrocería ni el chasis. Y por dentro la cabina, bueno, déjame te la enseño, es más alta que mi rodilla. Asidera, pie, deslizamos la cadera, la cabeza entra casi perfecto, levantamos la pierna, agarramos el volante y nos jalamos. Wrangler Rubicon no tiene modos de manejo como tales, pero sí hay dos usos de la transmisión, drive regular y modo tipo manual. Ambos usos te los muestro más adelante, subiendo una de las cañadas más difíciles y peligrosas del país. Drive regular es lo que vas a usar para casi todas tus actividades en ciudad y salidas a carretera. Ahora, sí hay un modo especial llamado Off-Road Plus y ese modo lo vas a utilizar cuando salgas a andar en la arena de la playa. Este modo reconfigura un poco el control de tracción para permitir un poco de derrape, tanto en la arena, así como también un poco en el lodo y lugares por el estilo. Además de eso, hay bloqueos de diferencial. El uso más común para el bloqueo de diferencial trasero es el lodo, donde necesitas que las dos ruedas traseras estén traccionando parejo, pero que las ruedas delanteras en el diferencial delantero estén libres para que puedas ir volanteando por lodo, por fango, por cosas por el estilo. También puedes poner el doble
de bloqueo de diferencial, tanto trasero como delantero. Y ese lo usas principalmente para subir rocas o para pasar lugares donde no ocupas volantear demasiado, pero sí ocupas que las 4 ruedas estén girando al mismo tiempo. También hay un modo para desconectar la barra estabilizadora para tener más flexión en el eje delantero, que igual casi siempre se usa para cruzar rocas o piedras. Inesperadamente, un grupo de peregrinos vio al Wrangler Rubicon y se le ocurrió pedirnos un aventón para llegar a su siguiente destino. Así que ni lentos ni perezosos les dije que con muchísimo gusto podían cargar todo al vehículo. Lo que no me imaginaba es que en cuanto me di la vuelta, empezaron a echar todas las maletas al techo, mientras yo me quedaba con la boca abierta de lo resistente que resultó ser el techo del Jeep Wrangler Rubicon. A ver, encontramos algo, chequen. ¿Qué está sucediendo aquí? Se nos tronó la banda, carnal. Aprovechando los caballos de fuerza de Rubicon, vamos a darle un tirón a mi carnal ahí unos 15 a 20 kilómetros, con las maletas y las mochilas arriba y con la banda también. Así que, pues esto se va a poner bueno. Para poder remolcar, lo que vamos a hacer es poner la doble tracción. Y ya, la 4 alta. Porque aunque sí puede remolcarse sin la doble, lo mejor en este caso que vamos completamente cargados es eso. Y si queremos, vamos a usar la cámara de visión trasera para ver cómo se tensa la cuerda y darle espacio. O vamos a darle varios kilómetros. Si nunca te has subido a un Jeep, sí hay una pequeña curva de aprendizaje para ubicar todo. Si quieres subir o bajar los vidrios, se hacen con los botones que están aquí al centro, porque las puertas son desmontables. Lo otro que también puedes desmontar es todo el techo. Quitas estos seguros de aquí, estos de acá atrás también, y así, si nos damos cuenta, todos los botones están como engomados. Es porque el interior completo es resistente al agua, las salpicaduras y ese tipo de cosas. Además, hay tapetes de uso rudo, que para mí yo decía, no son una inversión tan buena, pero después de que alguien derramó café en el interior, completamente agradecí tener los tapetes de uso rudo porque hacen la limpieza más sencilla. La pantalla es enorme y si contamos desde esta esquina hasta esta esquina son 10, 11, 12 pulgadas. Ventilas de aire acondicionado en la parte de abajo, controles de climatización aquí y aquí está lo padre. Auto Start Stop, control de tracción, sensor de estacionamiento y apagar pantalla. ¿Por qué rayos quieres apagar la pantalla? Pues cuando conduces de noche en una ruta no quieres la luz brillante de la pantalla y con este botón haces la magia. Tenemos un par de puertos USB, conector auxiliar, toma corriente de 12 voltios y más abajo de eso, el bloqueo de diferencial trasero hacia abajo, delantero y trasero arriba, modo Off-Road Plus, desconexión de barra estabilizadora y 4 botones auxiliares que tú puedes conectar a cualquier cosa que tengas. Estas características del bloqueo de diferencial trasero y delantero, así como el modo Off-Road Plus, hacen que Wrangler Rubicon sea la octava maravilla cuando estás off-road. Palanca de cambios con modo tipo manual aquí. Viene con la silueta del primer Jeep, del Jeep clásico. Cambios ascendentes hacia abajo, cambios descendentes hacia arriba. La segunda palanca es para la doble tracción. En el timón o volante tenemos control crucero adaptativo que se enciende con este botón, con seguimiento, y puedes ajustar la distancia del auto de adelante. Por acá tenemos los comandos de audio, comandos de llamada y los controles para la computadora de viaje que da un montón de información del vehículo, cosa que me gusta mucho. Espejos laterales gigantescos que también son eléctricos y se controlan con este mando de aquí. Además hay estas bonitas redes para que pongas lo que quieras. El freno de mano es de matraca. Las viseras tienen esta función, no esta, ni esta función. La función que amo es esta. Te hace un parototote cuando conduces con el sol de lado. Es una cosa sencilla, pero me encanta. Para el lado del copiloto hay una asidera grande, además de asidera a los costados. Y el timón o volante tiene ajuste de profundidad, así como de alturas. Por si eso fuera poco, hay una pantalla digital para el clúster de instrumentos, mientras que tenemos velocímetro por un lado y tacómetro por el otro. Me gusta mucho el detalle de los asientos que vienen con la nomenclatura Rubicon. Mucha resistencia, pero también
también buena ergonomía y obviamente los asientos son anchos. Además que el asiento tiene ajuste de altura y otras cosillas. Yo mido 1,76 m y me sobra todo este espacio arriba de la pelona. Una característica que me encantó descubrir es que aquí arriba hay botones de asistencia y auxilio. Puedes tener este servicio con Jeep directamente para que aquí tú puedas presionar este botón y recibes asistencia del camino, o con este botón puedes hacer una llamada de auxilio directamente desde tu Wrangler Rubicon. En cuanto a sus rivales, genuinamente Jeep Wrangler Rubicon Unlimited, a mi parecer, no tiene más que un rival realmente serio, que se puede poner al tú por tú con Wrangler Rubicon Unlimited. Y ese sería la Ford Bronco en su versión tope de gama. La realidad es que el doble bloqueo de diferencial. También este Wrangler Rubicon Unlimited ya así de serie incluye ejes flotantes, cosa que regularmente se consideraba un accesorio, ya lo tiene de fábrica. Así como un nuevo diferencial Dana, si mal no recuerdo creo que es el Dana 40 o el Dana 44, no me acuerdo bien, para la parte trasera. Pues todas estas cosas, pues ningún otro vehículo lo tiene, y lo único que se le podría comparar más o menos es Ford Bronco en su versión tope de gama. Si te encuentras en estación 14, estos son los vehículos que vas a utilizar para pasear y conocer la flora local. En 1941, Willys Overland Motors creó el primer vehículo todoterreno a petición del ejército de los Estados Unidos. Y luego hubo una versión de uso al público llamada el Willys Jeep. Y aquí podemos ver un bonito ejemplar de 1951. Puedes ver las pautas de diseño que se repiten, como la defensa adelantada y la defensa adelantada de este lado también, las barras en la parrilla y las luces circulares a los costados, cantoneras o salpicaderas grandes y extendidas para las ruedas, e igual aquí las encontramos en el modelo de los 50. Personalmente siento que la evolución es fantástica, porque si tienes un diseño que funciona, no tienes por qué cambiarlo demasiado. Sin embargo, por atrás las diferencias sí son mucho más marcadas. En el Willys tenemos la puerta doble que se abre hacia afuera. La proporción del techo en este modelo es más alto, mientras que en el Wrangler Rubicon tenemos una sola puerta en lugar de dos, y el vidrio trasero se levanta. Obviamente hay cosas que sí vale la pena cambiar y mejorar con el paso del tiempo. El bisabuelo del Rubicon viene con resortes longitudinales o muelles para la suspensión, tanto atrás como aquí podemos notar en la parte delantera, mientras que Wrangler Rubicon Unlimited ya tiene una suspensión mucho más avanzada y muchas otras cosas más. Hay otros detalles que me encantan. La puerta de atrás se abre de ladito y el vidrio se levanta. La cajuela, como es un SUV, tiene buen espacio aún con la segunda fila levantada. Pero estos asientos se pueden abatir, que incluso puedes convertir a Wrangler Rubicon en tu casa de campaña para que no tengas que llevar una, y para muestra basta el botón. Buenos días, mi gente. De todos los autos en los que he dormido en el último año, definitivamente el Jeep Wrangler es el más amplio. Es tan amplio que quepo perfectamente sentado en el interior y todavía te queda mucho espacio arriba de mi cabeza. Creo que vale la pena que les muestre esta iluminación de noche. Como les decía, las lucecitas en la noche están a todo dar. Aquí queda toda la cama. Hay luz en el pilar trasero, luz en el pilar delantero y también luces enfrente. La cajuela también tiene tomacorriente de 12 voltios y pues bueno, el espacio arriba de la cabeza es súper generosísimo. Esto es de lo más amplio que hay. Easter eggs o huevos de Pascua. Aquí en la puerta podemos ver que dice JL, nos da las dimensiones, hecho en Estados Unidos. Y acá arriba tenemos un espacio portavasos para que cuando estés en el campo puedas abrir tu tapa y poner tu vasito ahí coquetamente. Llanta de refacción gigantesca del tamaño de todas las demás, sí, está bien. Tercera luz de stop acá arriba. Sensores para la reversa aquí abajo, ultrasónicos, sí. Espacio para el tirón o remolque, gancho, luces con forma de jerry can o de bidoncito de gasolina de la vieja escuela, tapa del tanque de gasolina en metal. En cuanto a seguridad, este Wrangler Rubicon Unlimited me encanta porque no solo tiene el ABS, el EBD, el BA, la NASA, la ONU, el IMSS, el ISTE, sino que también tiene las famosas ADAS, incluido la mitigación de colisión frontal con frenado autónomo, que tenemos un auto enfrente, si me le acerco, ahí, se activa acá, otra vez, me le acerco,
Y si no pisas el freno, puede llegar a frenar por ti. Además, hay control crucero adaptativo que lo enciendo presionando este botón. Elijo la distancia, voy a ponerlo a 50 kilómetros por hora, pero vamos a 43 porque está igualando su velocidad con la del auto de enfrente. Funciona a velocidades de autopistas, pero también funciona para tráfico pesado. Yo no estoy presionando el acelerador, no estoy tocando nada. Otra cosa es que también Jeep Wrangler Rubicon Unlimited ya cuenta con 6 bolsas de aire, frontales laterales de cortina para proteger a todos tus pasajeros. En cuanto al consumo de combustible, después de 4,000 kilómetros de viaje, me está dando unos muy sólidos 8 kilómetros por litro. 12 kilómetros por litro fue lo mejor que le pude sacar en carretera en condiciones perfectas, y de 7 a 9 kilómetros por litro en ciudad. El combinado de todos esos tramos después de 4,000 kilómetros de viaje ha sido los 8 kilómetros por litro que ven en pantalla. La subida la subimos con el 4 High, pero ¿para qué es el 4 Low? El 4 Low se utiliza para cuando quieres la máxima cantidad de fuerza, pero la mínima cantidad de velocidad. Es perfecto para frenar con motor muy despacito en pendientes de bajada. Esta es la inclinación en la que me encuentro en este momento. Y allá adelante el camino se inclina mucho más. Pisamos pedal de freno, ponemos la palanca en neutral, bajamos, luego hacia un lado y luego más hacia hasta abajo. Aquí arriba ya se engancha y dice 4L. Quitamos el freno de mano y ahora pasamos a modo tipo manual, modo secuencial. Quito el pie del acelerador, no lo estoy tocando. Wrangler Rubicon se mueve bien despacito. Jalamos la palanca hacia abajo una vez, ya estoy en segunda. Otra vez, ya estoy en tercera. Y aquí ya voy bajando más rápido. ¡Ay! Mucho más rápido. La voy a poner mejor en segunda. ¿Qué tal los asientos de atrás? Te estarás preguntando. Bueno, asidera, levantamos la rodilla, deslizamos la cadera. Aquí entra la cabeza perfectamente. Como dije adelante, el espacio sobre la cabeza es generosísimo. Gente de 1,90, tal vez hasta 2 metros van a poder caber aquí dentro. Fácilmente caben 3 adultos aquí, a lo ancho. 1, 2, 3 de mi tamaño, sin broncas y les sobra espacio. La pierna también descansa muy bien sobre el asiento. Espacio muy generoso para las rodillas. Redecita también de carga. Un par de portavasos, ventilas de aire acondicionado e incluso puertos USB A y C, controles para subir y bajar los vidrios y toma corriente de 110 voltios. Además, en el roll bar central hay bocinas de alta definición, cosa que me gusta bastante. Otra cosa que llama mucho la atención es que los vidrios todos son tintados para protegerte del sol y la intemperie y ese tipo de cosas. Dicho sea de paso, hacemos el ganchito para un lado con la mano y ¡ja! ¡Voilá! Este es el motor 6 cilindros, 3.6 litros que Jeep equipa en el nuevo Wrangler Rubicon. En esta configuración entrega 270 caballos de potencia, casi 295 libras-pie de torque. Cosas que vale la pena resaltar. El alternador es de 100 amperes, es grande y está colocado hasta arriba para librarlo del agua lo más posible. Las tuberías y ductos son metálicos, también de uso rudo. La batería o el acumulador también es enorme para que no le falte energía ni a tus luces ni a tus demás dispositivos cuando estás en el campo. Le puedes poner una segunda batería y hacerle modificaciones, todo lo que tu cartera quiera. Bueno, Houston, conducir en el desierto por varios días ayudando peregrinos y camaradas que se quedan tirados ha sido muy bueno, pero tenemos un gran problema. Ahí el tanque está casi completamente vacío y la gasolinera o estación de carga de combustible más cercana se encuentra a 35 kilómetros. Y de ninguna manera voy a apagar el aire acondicionado para tratar de ahorrar un poquito más, porque hace un calorón infernal de más de 40 grados. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Estamos a punto de ver. En cuanto a sus versiones y precios, hay bastantes que van desde el Willys
lo cual me parece una versión fantástica porque es una referencia directa al antepasado, pasando por la versión Rubicon 2 puertas, luego la Sahara, hasta llegar a la Rubicon Unlimited, que es esta de 4 puertas que tenemos, etc. En cuanto al manejo, la queja era que el manejo en ciudad era muy incómodo, ibas brincando todo el tiempo. La suspensión ya tiene la suavidad necesaria para ser cómodo en ciudad, pero la firmeza y la rudeza que necesitas para salir a ruta y a malos caminos. Lo que sí es que la altura libre al suelo a la hora de tomar curvas a velocidades de autopista hace que sí sientas un poco de body roll, pero nunca lo vas a sentir inseguro, ya que el ancho del vehículo le aporta buen aplomo, además de las asistencias como el control de tracción y el control de estabilidad hacen excelente su trabajo. Ahí está la asistencia otra vez. La dirección me parece genial. El volante es enorme, lo cual te da también buen agarre. Mantiene el balance perfecto entre buena movilidad con 2 deditos, pero la firmeza que esperas de una dirección de uso rudo para la ruta, piedras, la tierra. Ha mejorado muchísimo Jeep en los últimos 60 años. Su velocidad más eficiente de combustible son los 100 kilómetros por hora. Si quieres sacarle los 800 o los 900 kilómetros a este tanque, tienes que andar en carretera alrededor de los 95-100 kilómetros por hora y va a ser lo más eficiente del mundo Jeep. Solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para ver si como ronca duerme esta belleza a 3100 metros de elevación. Las plegarias han sido contestadas. Una estación de combustible, pero no hay gasolina premium, solamente regular y diésel. Hoy vamos a responder la pregunta que todos nos hemos venido haciendo. El tanque es de 84 litros. Aquí me volvió a decir que tengo 35 kilómetros de rango y la agujita ya no bajó más de esto. O sea que sí hemos consumido combustible, pero muy seguramente hemos estado consumiendo de la reserva. Vamos a poner tanque lleno, lo que haga falta para 84. ¿Cuánto? Unos 80 litros, por favor. Ok, la bomba marca que le entraron 72 litros. Ah, sí, una fe de error. El tanque es de 82, no 84 litros. Lo rellené con 72 litros. Quiere decir que todavía tenía 10 litros más para conducir. O sea que, aun cuando veas que ya está en la rayita de hasta abajo y se prende el testigo del combustible, la realidad es que todavía te quedan de 5 a 10 litros fácilmente para llegar a tu destino. 3, 2, se levanta. 1, aceleración. Sale derrapando, pero entra el control de tracción y nos vamos con tocho. ¡Ja, ja! Papá de Celaya. Qué bonito suena, qué bonito ruge. Pasamos los 100 kilómetros por hora y sigue empujando con todo. El frenado, bien, hay un poco de transferencia de peso hacia enfrente, nada del otro mundo. En conclusión, si quieres el mejor vehículo para pasar las calles y caminos en mal estado de tu ciudad y además quieres muchísimo espacio para viajar con pasajeros y maletas y además necesitas poder hacer rutas troncha de caminos malos 4x4 off-road, Jeep Wrangler Rubicon Unlimited es la mejor opción para ciudad, viajes y aventura. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de auto en ruta y aventuras con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.